¿Cómo están? Bueno, voy a presentar este tema. Este es un tema que trabajamos en conjunto. Yo soy Filipín Francisco, ¿sí? Trabajamos en conjunto con el doctor Gabriel Correa y con el ingeniero especialista Marcelo Watkin. Y presentamos este trabajo que es método experimental para evaluar las curvas características de un módulo fotovoltaico bajo condiciones de operación real. ¿Sí? Acá, bueno, ustedes pueden ver que en la República Argentina, la irradiación horizontal global, en la zona del norte, tenemos valores que ustedes pueden apreciar entre 2.400 y 2.600 kWh por metro cuadrado. Estos valores indican que hay buenas razones tecnológicas, ¿sí?, para utilizar este recurso solar. Y una de estas tecnologías que podemos utilizar son estos paneles fotovoltaicos, ¿sí? Estos paneles fotovoltaicos que se pueden conseguir en el mercado actualmente acá en la República Argentina son del tipo monocristalino, policristalino y de capa fina o amorfo. Los monocristalinos tienen una eficiencia entre 15 y 18%, ¿sí? Son de color azul homogéneo. Los policristalinos están entre un 12 y un 14%, con colores que cambian el tono del azul. Esa es la diferencia que uno puede dar visualmente entre uno y otro. Ambos son visuales las conexiones entre celdas, mientras que un panel fotovoltaico amorfo tiene una eficiencia menor al 10% y son de color marrón, color homogéneo, ¿sí? En la provincia de Catamarca, de acuerdo a la fuente del Ministerio de Educación, acá hay un ejemplo que es una escuela que está en la localidad de Antofalla, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, utilizan paneles policristalinos. Es lo que generalmente entra acá en el mercado en Catamarca, ¿sí?, con eficiencias que están en el orden del 12 al 14%. Bien. Un poquito para entender, antes de plantear el objetivo del trabajo, es ver alguna característica física de lo que vamos a proponer como objetivo. Ustedes pueden observar un circuito equivalente de una celda solar. Está formada por la fuente, ¿sí?, paralela a la fuente del diodo, una resistencia en serie con respecto a la celda solar, otra resistencia en paralela también con respecto a la celda. Estas resistencias se deben a los portadores mayoritarios, ¿sí?, la movilidad de esto a través de los contactos óhmicos hasta llegar a los bornes, y las resistencias paralelas son resistencias parásitas que se deben a algún defecto durante la fabricación de las mismas, ¿sí? Bien, la respuesta en los bornes de esta celda, de este circuito, sería una curva de corriente versus potencial, como ustedes pueden observar ahí. Esta curva responde a esta ecuación. Es una ecuación donde estos tres términos representan: el primer término se debe a la corriente dada por la fotocorriente dada por la fuente luminosa. Después tenemos la corriente en oscuridad debido a la recombinación de carga, y por último una corriente también debida por las caídas de potencia en cada una de las resistencias de ese circuito equivalente. Acá lo importante es tener en cuenta estos parámetros, ¿sí? Parámetros como corriente de cortocircuito, como una tensión de circuito abierto cuando no hay carga, tener corriente y tensión máxima, a máxima potencia, la potencia máxima que brinda esa celda, un factor de forma, ¿sí?, que ahí pueden ver cómo se lo puede calcular. Este factor de forma me va a dar a mí la calidad de ese panel, de esa celda. Cuanto más se acerca a uno, mejor calidad tiene la celda. Y por último, un parámetro importante es la eficiencia de conversión o rendimiento que tiene la celda. Bueno, cuando uno analiza las placas que disponemos en el mercado, encontramos estos tipos de placas que ustedes pueden observar. La mayoría son de policristalina, y si uno observa los datos del fabricante, ¿sí?, ustedes pueden observar justamente lo que estábamos mostrando anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, la potencia máxima que alcanza ese panel. Generalmente los paneles siempre ponen las características, ¿sí?,
depende del fabricante, pero generalmente va el nombre del fabricante, la potencia máxima que alcanza y el número de celdas que tiene ese módulo o ese panel. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar qué tipo de tecnología vamos a disponer para alguna aplicación técnica. Bueno, de ahí los parámetros que mostramos anteriormente, corriente del circuito abierto, potencia del circuito abierto, corriente de cortocircuito y otra más. Pero si observamos en cada una de las características de estos fabricantes, son datos o parámetros eléctricos dados por laboratorio. En todos coincide que están bajo condiciones de pruebas estándar. ¿Sí? Esto significa que son evaluados a una irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado, a una AM significa masa de aire en inglés, de 1.5 y a temperatura de 25 grados centígrados. Bajo esas condiciones, todos lo van a encontrar en cada uno de los datos del fabricante. Bajo esas condiciones, ellos son los que ponen las características eléctricas de la placa y de lo que nosotros después podemos leer y tener idea para dimensionar el sistema. Bien, en función de lo que acabamos de presentar, se plantea el siguiente objetivo. Proponer un método experimental para caracterizar ese módulo fotovoltaico, pero bajo condiciones reales de operación, no bajo las condiciones estándar dadas por el fabricante, dado que no van a ser igual. En base a eso, obtener los gráficos de corriente versus potencial, porque como ustedes vieron, ese gráfico de corriente potencial me indica a mí en qué estado se encuentra el módulo, ¿sí? Y qué características reales tengo de operación, ¿sí? Y por último, bueno, un objetivo es determinar experimentalmente la dependencia de la temperatura en esos parámetros que nosotros indicamos anteriormente. En función de este objetivo, utilizamos un panel, este es un monocristalino, ¿sí? Acá están las características del fabricante, ¿sí? Fíjense, está la marca, ¿sí? Es de 72 celdas, N de monocristal y la potencia, ¿sí? Una forma de verlo así rápidamente, si es monocristal o policristal, son los vértices de esas celdas unidades, de una de esas 72 celdas. Siempre el policristalino es a 90 grados los vértices, mientras que las monocristalinas o son redondeadas o están cortadas en los vértices. Esto se utiliza